todo, muchas gracias. Agradezco al comité organizador de este curso de terapéutica médica. Es la segunda vez que me invitan y bueno, agradezco la confianza. Bueno, voy a presentarme, soy el doctor Renato Casanova, soy médico neumólogo asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. Soy egresado de la Facultad de San Fernando, igual que ustedes, como la mayoría de ustedes, porque también sé que hay chicos de otras facultades y eso es bueno. Hice mi residentado también por San Marcos en el Hospital 2 de Mayo. Y bueno, también trabajo en lo que viene a ser consultoría de programa de asma en Sana EPS. Y soy docente invitado, gracias, de la Facultad de San Fernando y docente de planta de la Facultad de la San Martín y la Científica del Sur. Bueno, y vamos en esas 2 horas a hacer una remembranza interesante de lo que vienen a ser los temas importantes, lo que es asma bronquial y lo que es tuberculosis, enfocándome en la parte terapéutica. Las presentaciones las voy a dejar, es bastante información, prefiero que me atiendan y la verdad que va a ser, creo yo, una tarde muy productiva. Muy bien, siguiente por favor. Hablemos de asma bronquial. Asma bronquial es una de las enfermedades no infecciosas de alta prevalencia a nivel del mundo. Se dice que entre 5 a 10% de la población mundial, que ya estamos por cerca de los 8.000 millones, son personas que sufren de asma bronquial. Siguiente, por favor. Y si nosotros observamos este mapamundi, Perú es un país que presenta una tasa de prevalencia de asma bronquial muy alta. Incluso en los últimos consensos de asma, como es el GINA, se dice de que Lima, la capital de nuestro país, tiene una de las tasas de prevalencia más alta de asma, sobre todo en niños, dadas las características climatológicas de nuestra ciudad, una ciudad fría, húmeda, contaminada. Siguiente, por favor. Si evaluamos este estudio, que es el estudio de prevalencia de asma ISAP, que se hizo en toda Latinoamérica, observamos que Lima tiene un 26%, uno de los porcentajes más altos de la región en relación a prevalencia de asma. Siguiente. Lo que da a entender que a nivel Perú, aproximadamente, siguiente, tenemos cerca de 3, siguiente por favor, de unos 2 millones a 3 millones de peruanos con asma bronquial, de los cuales, siguiente, se encuentran concentrados en Lima metropolitana. Es decir, aproximadamente asmáticos en Lima, 1 millón. ¿Cuántos neumólogos somos colegiados? Más o menos 500 neumólogos. Pónganse a pensar, ¿podrán 500 neumólogos tratar a 1 millón de asmáticos? Es imposible. Es por eso que la gran mayoría de asmáticos no son tratados por neumólogos, son tratados por médicos generales, por médicos internistas, por alergistas, por otorrinos. Y yo creo que no está mal, yo creo que está bien, porque la demanda de todas maneras desborda la oferta de especialistas. Pero se debe tratar el asma con criterio. Hasta ahora yo sigo viendo pacientes asmáticos que los tratan con ampollas de corticoides de depósito o con jarabes de salbutamol, cosa que no debe ocurrir. Siguiente, por favor. Ahora, imaginemos este paciente asmático. A propósito, el asma bronquial es una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad hereditaria. Su fisiopatología principalmente es una inflamación exagerada en la vía aérea y una hiperreactividad del músculo liso de la vía aérea. Para yo ser asmático, tengo que tener genes del asma. ¿Y cuándo yo expresaré la enfermedad? Cuando se establezcan algunos factores desencadenantes. Por ejemplo, este niño que tiene genes del asma, probablemente heredados por su padre o por su madre o por alguien de su línea consanguínea. Este niño vive en la zona industrial de, imaginemos, Villa El Salvador o del centro de Lima, en la avenida Argentina. A su vez su mamá está barriendo el polvo de casa. ¿Qué tiene el polvo de casa? Que no tiene el polvo de la calle. El polvo de casa es puro ácaro, pelo de animales, caspa humana y excretas de insectos. Es un polvo muy orgánico, muy inmunogénico. Mientras que el polvo de la calle es puro sílice, alquitrán y cemento. Es un polvo inorgánico no inmunogénico. Es por eso que el polvo de la casa genera mucho cuadro de exacerbación del asma. A su vez, este niño le han comprado su chompa de lana, el papá está fumando, hay plantitas o ruditas en la mesa,
el gato o el perro están ahí en su cama, se está comiendo un pintalengua, un juguito artificial en caja, y para colmo Gley toque para el buen olor de la casa. Lo revienta el chiquillo, y el chiquillo termina finalmente siendo nebulizado. Una nebulización es una especie de tratamiento de choque contra el asma bronquial, porque la cantidad de beta-2 agonista que recibe un paciente en una nebulización es una megadosis. Se dice que 7 gotas de fenoterol tranquilamente equivalen a 20 a 25 puffs de salbutamol al hilo. Es por eso que el paciente que se nebulita va a desarrollar taquicardia y todas las molestias derivadas de una alta dosis de beta-2 agonista. Siguiente, por favor. Aquí está. El asma bronquial, estamos hablando del asma bronquial intrínseca, hereditaria, inmunológica, con componente alérgico, tiene componente hereditario y se ha encontrado genes del asma en cromosomas 5, 6, 11, 12 y 13, y aquí diferentes loci. Siguiente. Y algo muy interesante, se ha pareado los genes de la alergia, como la rinitis alérgica, la atopía, la dermatitis atópica y el asma, y se ha encontrado que algunos genes del asma también comparten los loci de genes de rinitis, de atopía o de dermatitis. Es por eso que se dice que entre un 50 a 70% de asmáticos también son riníticos. Y la rinitis y el asma desarrollan una especie de matrimonio fatal. Si el asma está exacerbado, la rinitis se descompensa, y viceversa. Si la rinitis se descompensa, el asma se descontrola. Siguiente. Factores desencadenantes. Ya sabemos que el factor causal son los genes, en la herencia. Desencadenante, siguiente. Tenemos a la cabeza los neumoalergenos. Estamos hablando de los pelos de animales. No se recomienda que los asmáticos tengan animales domésticos, no mascotas. Los ácaros son dermatofagoides, son microscópicos insectos que se alimentan de la caspa humana. Por eso se llama dermatofagoide. Existen diferentes tipos de ácaros y viven principalmente en nuestra cama. Si alguno de ustedes tiene una almohada que tiene más de un año de antigüedad, la mitad de su peso es ácaro. Y cuando ustedes duermen, los ácaros salen. Millones de ácaros están haciendo procesión en tu cara, en tus fosas nasales, en tu cavidad oral. Y eso genera mucho cuadro alérgico. Las excretas de cucarachas, también. No las cucarachas, sino las excretas. Siguiente. El frío y el ejercicio son también desencadenantes de asma, pero no es tanto el frío y el ejercicio. Se dice que es respirar con la boca abierta durante la estación fría o respirar por la boca durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque el aire frío impacta sobre la mucosa respiratoria, originando inflamación. Recuerden ustedes que lo normal es que uno respire por la nariz y que el aire se caliente, humecte y se limpie. Pero si yo respiro por la boca, ese aire seco, contaminado y frío va directamente a mi traquibronquios y eso va a generar broncoespasmo. Otros serían las emociones, tanto risa, cólera. ¿Cuántos pacientes asmáticos han terminado nebulizándose por un ataque de risa? Y por último, algunos medicamentos, principalmente los AINES, la aspirina, los beta bloqueadores. Siguiente. Lo importante es que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, recurrente, reversible. Si el asma es una enfermedad inflamatoria, el pilar terapéutico del asma son los corticoides inhalados. Todo asmático que debería ser tratado adecuadamente tiene que recibir corticoide inhalado. No, que no quiero corticoide porque me enroncho, me hincho, me bajan las defensas, me suben los triglicéridos, me aparece acné. Falso. La cantidad de corticoide que hay en los inhaladores es muy poquita como para que genere los efectos sistémicos que ustedes ya conocen por fármaco. Se dice que múltiples elementos celulares interaccionan en el asma: células cebadas, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, células epitelioides, y estas generan mediadores químicos. Siguiente. Miren, estos mediadores químicos, interleuquina 3, interleuquina 11, interleuquina 3, interleuquina 5, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, etcétera, etcétera,
van a desencadenar los fenómenos que acompañan la vía aérea del asmático, como es la broncoconstricción o broncoespasmo, el edema con aumento de la permeabilidad vascular de la mucosa respiratoria, la hipersecreción de moco, la hiperreactividad crónica y con el tiempo la infiltración. Bien, ¿cuál es el problema con el asma? Que la gran mayoría de pacientes no quieren utilizar inhaladores y el principal responsable de ese estigma son los médicos, porque el médico que no está preparado le dice al paciente: no uses el inhalador, te vas a volver adicto, te va a chocar los huesos, te va a dar taquicardia, te vas a hacer dependiente, y el paciente deja de utilizarlos y prefiere utilizar la terapia sistémica, que no es lo adecuado. Se aguanta como los machos la sintomatología y la inflamación no es controlada, y con el tiempo el asma bronquial remodela, se infiltra celularmente, crónicamente, y lo que era asma bronquial puede terminar siendo EPOC. Ustedes saben que EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la causa principal es el humo de tabaco, ¿sí o no? En el Perú, el humo de la leña. Bueno, ahora saben que el asma bronquial mal manejada con el tiempo te puede dar EPOC, y el EPOC no mejora con los inhaladores, es un problema poco reversible. Siguiente. Miren aquí, la gran cantidad de citoquinas que participan en la patogénesis del asma. La droga que inhibe a la gran mayoría de estas son los corticoides. Es por eso que es el pilar terapéutico. Aunque les voy comentando, están apareciendo los nuevos antiinflamatorios. Hace poco nomás apareció el Montelukast, que es un antagonista de los leucotrienos. También trabaja sobre los leucotrienos, recuerden ustedes, son mediadores inflamatorios. Pero ya está saliendo ensayos clínicos con inhibidores selectivos de interleuquina 3, de interleuquina 5, de interleuquina 13, por ejemplo. El futuro del asma, ¿cuál va a ser? Es evaluar al paciente, hacerle un estudio profundo que permita ver qué tipo de citoquina es la que está involucrada y darle la anticitoquina específica. Es decir, el tratamiento futuro del asma es el tratamiento individualizado. Ya no es como es ahora, ¿no? O era hace tiempo. Levanten la mano quienes son asmáticos. Ya, salbutamol, beclometasona para todos. Ya no va a ser así. Siguiente. Bien, finalmente el paciente asmático no sufre para tomar aire, sufre para botarlo. El asmático está hiperinsuflado, el asmático tiene que soplar el aire para botarlo. Es por eso que el sibilante es expiratorio. Y miren, ¿por qué? Porque la vía aérea está reducida en su calibre por tapones mucosos, edema de la mucosa, contracción del músculo liso, y con el tiempo estos cambios se vuelven crónicos. El asma es una enfermedad fisiológica que, si no es tratada, se transforma en EPOC, que es una enfermedad anatómica. Siguiente, aquí tenemos dos cuadros interesantes. Una microscopía electrónica de un pedazo de mucosa respiratoria de un paciente no asmático. Y aquí vemos un pedazo de mucosa respiratoria de un asmático. Parece como que le hubieran tirado un par de granadas, ¿no es cierto? Esto ocurre en el asmático, una denudación de la mucosa respiratoria, que normalmente es reversible, puede regresar a su estado inicial si lo manejo adecuadamente, pero si pasa el tiempo y no lo manejo, esto se queda tal cual. Siguiente. Por lo tanto, asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de base genética, con desencadenantes ambientales, que se acompaña de cambios inicialmente funcionales, pero que con el tiempo, ante un mal manejo, se transforma en cambios anatómicos y se acompaña de un cortejo de síntomas y signos. Ya saben, el asma bronquial tiene tos, silbido de pecho, opresión torácica, disnea, principalmente durante la noche y primeras horas de la mañana. ¿Por qué?
porque durante la madrugada y en la noche baja la temperatura, aumenta la humedad, aumentan los ácaros, aumentan los hongos y bajan los corticoides endógenos. Todos tenemos un ciclo circadiano de corticoides. En la madrugada nuestros corticoides bajan y el asma se incrementa. Siguiente. ¿Cómo diagnostico asma? El asma bronquial requiere, para su diagnóstico, valorar la historia y patrones de síntomas. Cuando ustedes hagan su práctica privada o institucional y le llegue el papá con el niño asmático, no se les ocurra preguntarle: señor, ¿su hijo tiene asma? O señor, ¿en su familia alguien sufre de asma? La respuesta va a ser un no rotundo. Incluso el familiar se puede sentir ofendido, porque hasta ahora hay un estigma con el asma. Piensan que el ser asmático es sinónimo de ser discapacitado, y eso es falso. Pregúntale por algo muy sencillo, pregúntale, no lo vais a escribir: señor, ¿su niño sufría de bronquios? ¿En su familia alguien sufre de bronquios? Recuerden que bronquios no es un diagnóstico, es una estructura anatómica, pero mayormente la población conoce el asma como bronquios, o lo conoce con términos como bronquitis asmatiforme, que, recuerden, la bronquitis asmatiforme no existe como enfermedad, no aparece en el CIE-10, pero muchos médicos, para evitarse el mal momento, le dices: tienes broncoespasmo o bronquitis asmatiforme, ¿no? Es como decirle a una mujer: estás casi embarazada. ¿Me entienden? O sea, no se quieren comprometer. Bueno, señora, ¿su hijo sufre de bronquios? Sí, doctor. ¿La han nebulizado alguna vez? Doctor, lo nebulizan todos los años, desde los 2 años hasta la edad de ahora que tiene 10 años. Ah, muy bien. ¿Y en qué momento le vienen más las crisis? Normalmente en los cambios de estación, doctor. Muy bien. ¿Y alguna vez le dijeron que era asma? No. Doctor, discúlpenme, porque me falta respeto. ¿Por qué asma? De frente, ¿ah? Ya, señora, tranquila. ¿En su familia alguien sufre de bronquios o se para resfriando buscando antecedente de rinitis alérgica? Sí, doctor, su papá. Sí, doctor, su abuelo. Tiene que ser consanguíneo. Ya va sacando idea de que probablemente esta persona, este niño, tenga un problema de asma de fondo. Pero ahí no queda todo. Pregúntale cómo son los ataques. Pregúntale en qué momento del día son los ataques. Pregúntale si es que estos ataques se incrementan, por ejemplo, cuando el niño se resfría o cuando consume determinados alimentos. Pregúntale sobre los alimentos que consume el niño. La mamá viene y te dice: doctor, mi hijo lo he llevado donde 10 médicos y todos son malos, no lo curan a mi hijo. Así, le han mandado estos inhaladores que ya dejé de usar porque mi comadre dijo que eran malos para el corazón. Muy bien. ¿Y qué come su hijo? Bueno, yo le mando su loncherita al colegio con sus fruguitos, con su galletita Oreo, por decir un nombre. ¿Qué tiene estas golosinas de malo? Tienen preservantes, tienen tartrazina, tienen sustancias que pueden generar más cuadro alérgico. Entonces, a lo mejor vemos que el componente no farmacológico no ha sido bien manejado. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico ya más claro de asma? Todo asmático se le tiene que hacer una espirometría, sobre todo si tiene más de 7 años, que ya tiene uso de razón. Siguiente, ¿qué es una espirometría? Para que me entiendan. Por ejemplo, aquí tenemos niños asmáticos de diferente grado. Miren estos estigmas clínicos del asma, ¿no? Respiración con labios fruncidos, tórax hiperinsuflado, tirajes intercostales supraclaviculares, ¿no? Y en este caso, una niña que está con un ataque casi fatal de asma. Pregunta: ¿la gente se muere por asma? Sí. En Estados Unidos 25.000 personas se mueren por asma. En el Perú no lo vamos a saber, porque la mayoría se muere intentando encontrar una ambulancia que lo lleve al hospital, porque no hay ambulancia y se mueren en la casa. Siguiente, y vamos a retroceder. ¿Qué es una espirometría? Siguiente. Una espirometría es una prueba funcional respiratoria computarizada que se hace con un espirómetro. Y es muy sencillo. Lo que se le pide al paciente es que sople, previamente haya tomado todo el aire que pueda y soplar con toda su fuerza por espacio de 6 segundos. Siguiente. Miren, aquí comenzamos. Señora, vamos a pedirle a su niño, que ya tiene 10 añitos, ya está grandecito, que tome aire. A ver, hijo, vas a tomar todo el aire que puedas. Ponte la boquilla en la boca
y vas a soplar con toda tu fuerza. ¡Sopla! Y debes soplar 6 segundos, es lo ideal. Y se va a formar una curva como esta. Se llama la curva flujo-volumen. Si el niño no es asmático, la forma de la curva es esta. Parece una especie de triángulo, ¿no es cierto? De triángulo, con un punto máximo, que es el BEF1, o flujo expiratorio forzado al primer segundo. Ahora le hacemos la espirometría a un asmático, ¿ya? A ver, hijo, toma aire. Vas a tomar aire. Colócate la boquilla. Sopla. ¿Qué observamos? Observamos que la forma de la curva no tiene el aspecto de un triángulo, sino tiene una forma inicialmente elevada y después una especie de concavidad. Y si observan la punta de la curva, el extremo superior está en un valor menor que en el paciente normal. Por lo tanto, en los asmáticos lo típico es que el BEF1 o el volumen expiratorio forzado al primer segundo esté disminuido. ¿Y qué más observamos? Que esta parte de la curva esté cóncava. Esta parte de la curva se llama el flujo expiratorio forzado 25-75%. Mide el flujo de los bronquios pequeños. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Ya tengo la curva. Ahora al paciente le aplico 4 puffs de salbutamol. 4. Espero 15 a 20 minutos y le repito la prueba. Lo hago sacar al chico otra vez. ¿Y qué debería encontrar? Que el paciente que tenía esta curva vuelva a tener curva normal o al menos mejore. Porque recuerden que el asma es una enfermedad reversible. Está obstruido, pero con salbutamol debería mejorar. ¿Me hago entender o no? En el EPOC se mantiene siendo irreversible. Retrocedemos un poquito, retrocedemos. Ya. La espirometría computarizada es fundamental para el diagnóstico del asma bronquial. Y lo típico es que el paciente tenga patrón obstructivo reversible a la inhalación de beta-2 agonistas. Otra prueba, siguiente, es la flujometría. Siguiente, es esta. Es sencillita. Se utiliza esta máquina que se llama flujómetro, que cuesta 50 soles. El paciente toma aire, se coloca la boquilla y sopla fuerte. Nada más. ¿Y qué mides? Mides el flujo en litros minuto que hizo el paciente. Aquí, por ejemplo, hay una especie de escala graduada, una flechita y adentro un diafragma que se mueve con el flujo del aire del paciente. Si el paciente sopló y marcó 300, es su primer valor. Se le vuelve a hacer 3 veces. Se le hace otra vez. Sale 400. Se le vuelve a hacer una vez más. Sale 350. ¿Con qué valor me quedo? Con el valor más alto, con 400. Y eso lo apunto en un cuadernito. Día jueves de 7 de enero de 2006, hora 3 de la tarde, flujo 400. ¿Me entienden o no? Mañana le hago lo mismo y me sale flujo 350. Pasado mañana me sale el flujo 280. ¿Qué conclusión tienen? ¿Está el paciente mejorando o se está deteriorando? ¿Cómo está el flujo? ¿Está aumentando o está bajando? Está bajando, se está deteriorando. Por lo tanto, a ese paciente debo reevaluarlo y ver qué está fallando en el tratamiento. ¿Me entienden o no? El manejo del asma no es te mando prednisona, salbutamol y budesonida y ven en una semana. No, mándale comprar su flujómetro, son 50 solcitos, ¿de acuerdo? Y que se haga flujometría todos los días a la misma hora y que me traiga el cuaderno todas las semanas que me vine a ver y yo veo cómo está su curvita. Si la curva está yendo bien, todos felices. Si la curva está en caída, algo está mal y debo ajustar tratamiento. Siguiente. Retrocede una. Hay una que me he salteado. Retrocede un poquito. No todo lo que brilla es oro. Siguiente. Retrocede, por favor.
retrocede, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que sirve es asma. Puedo tener silbido de pecho y ser tumor de vía aérea, estenosis traqueal, cuerpo extraño, broncoaspiración, laringomalacia, traqueomalacia, disfunción de cuerdas vocales, secuelas de tuberculosis, EPOC, bronquiectasias. Miren todo eso. Puede ser. ¿Cuántas veces ustedes han hecho su externado o su guardia en emergencia y han visto a los internos que viene el paciente con silbido de pecho? ¿Y qué hacen? ¿Lo nebulizan o no? Lo nebulizan y ni siquiera le piden una placa de tórax y probablemente sea una tuberculosis BK3 cruces y está diseminando su bacilo de Koch por toda la emergencia. ¿Me entienden? A todo paciente que llega a la emergencia por crisis de asma deben pedirle placa de tórax a toditos. Siguiente. Bien, les decía, para que yo tenga una idea de que un paciente asmático lo es por espirometría, le debo hacer test de broncodilatación. Le hago una espirometría, le aplico salbutamol, le hago otra espirometría y debería ver que mejore, sobre todo el BEF1 con esta fórmula. Si hago esta fórmula siguiente y veo que el BEF1 mejora más del 12%, eso va compatible con asma bronquial. No se olviden, en el asma bronquial el BEF1 mejora más del 12%. Siguiente. Clasificación del asma. Actualmente el asma se clasifica por nivel de control. Ya no se usa la escala antigua por severidad. De seguro que llevaron en medicina interna que el asma era leve, intermitente, persistente, leve, moderada y severa, ¿sí o no? Ya no. Ahora es por control. Controlada, parcialmente controlada y no controlada. ¿Por qué esta escala? Porque es más simple y más sencilla. Evalúa síntomas diurnos, limitación de actividades, síntomas nocturnos, necesidad de uso de medicación de alivio como salbutamol y la función pulmonar. Teóricamente, un paciente controlado debe tener estas variables, estables, menos de 2 síntomas diurnos, no limitación de actividad, no síntomas nocturnos, uso ocasional de salbutamol y función normal. Si el paciente tiene algunos de estos ítems alterados, pasa a parcialmente controlado. Y si tiene 3 o más de estos alterados, pasa a no controlado. Este sistema es el famoso sistema semáforo. Luz verde, luz ámbar, luz roja. Si el paciente llega en rojo, mi chamba es llevarlo a ámbar y después a verde. Y para eso ya tenemos que tener la terapéutica. En esta clase no les voy a dar fórmulas mágicas para el manejo del asma, porque el manejo del asma tiene de ciencia como de arte. Ustedes van a ver asmáticos que utilizan salbutamol con beclometasona, felices. Otros usan salbutamol, bromuro dipatopro-budesonida, felices. Otros usan salmeterol, fluticasona, bromuro dipatopro con montelukast, felices. Otros usan formoterol, budesonida, montelukast, teofilina y bromuro dipatropio. Y otros usan omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal antiinmunoglobulina E, y felices. Si todos son asmáticos, ¿por qué cada uno tiene tratamiento diferente? Porque asma bronquial no hay una. El término asma en el futuro va a ser un síndrome, no enfermedad. Es como decir fiebre. ¿Me entienden? En el futuro ya no vas a decir mi paciente tiene asma bronquial. Tienes que decir mi paciente tiene asma bronquial eosinofílico, asma bronquial neutrofílico, asma bronquial inducido por aspirina, asma bronquial ocupacional, asma bronquial catamenial, asma bronquial, qué sé yo, inducido por fármacos o por el ejercicio. ¿Me dan cuenta o no? Los fenotipos del asma. Siguiente. Esto lo presenté en... Gracias, excelente, a que me zancocha. Esto lo presenté en un congreso de neumología el año pasado y le dije, a ver, a todo el auditorio, si cogen imaginariamente un dardo y lo lanzan en esta imagen, un dardo, y un dardo en esta imagen, y la punta del dardo intercepta todas las elipses, lo invito a comer un ceviche con su respectiva chela.
Y yo sabía que no iban a lograrlo, así que tranquilo nomás. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las asmas, por decirlo así, el término, ¿no? Las asmas, no está bien dicho, ¿no? Los asmas bronquiales no son uno, son varios. Miren, asma exacerbador frecuente, severo, eosinofílico, corticoide sensible, inducido por ejercicio, alérgico, ocupacional, con predominio por nucleares. Son diferentes formas. Y ese es el futuro del asma. La chamba del neumólogo va a ser en qué grado, en qué tipo estás ahí. Y según el tipo, darte el tratamiento respectivo. Siguiente, por favor. Van a haber pacientes asmáticos que llegan a la emergencia, le metes hidrocortisona, le metes corticoides, los nebulizas y siguen con el pecho cerrado. ¿Qué puede ser? ¿Por qué no responden? Probablemente eran asmáticos con reacción neutrofílica. Ellos, por ejemplo, responden mejor a los antileucotrienos. O asmáticos severos, que los nebulizas, le das corticoides y no mejoran, y tienen una intensa reacción eosinofílica con inmunoglobulina E por encima de 1000. Estos pacientes no van a responder a lo convencional. Hay que darle omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E. Siguiente. Bien, pasamos a tratamiento. Década de los 70 se decía que el manejo del asma era el broncodilatador. Ibas a la emergencia, yo recuerdo porque yo soy asmático, les comento, yo soy asmático hace casi 40 años, yo tengo 42. Y recuerdo cuando era chibolo me llevaban al Rebagliati. Y me acuerdo que cuando llegaba me nebulizaban con adrenalina y me inyectaban a la vena aminofilina. ¿Saben lo que es la aminofilina? Es una tiofilina, es un inhibidor de fosfodiesterasa. Y este medicamento se usa poco porque su rango terapéutico y tóxico es muy estrecho. Es un broncodilatador suave, ni siquiera es potente. Pero no había otra cosa que dar. Y me acuerdo que me colocaban un jeringón de 20, diluían la ampolla y cada 20 minutos me inyectaban un bolo. A la hora deberían haberme pasado los 20 centímetros cúbicos de la ampolla. ¿Qué pasaba cuando me aplicaban el último bolo? Pedía a gritos un balde porque se me venía el vómito incoercible y vomitaba terriblemente. Y al rato, aliviado. Mi frecuencia cardíaca un poquito más yendo al flúter. Taquicárdico extremo, ¿de acuerdo? Era la forma del manejo del asma en los 70. En los 80 cambió el paradigma. Prednisona para todo el mundo, corticoide para todo el mundo. Y es por eso que ocurrió el abuso de los corticoides. Por eso que la gente le tiene miedo. No, me comencé a hinchar, ¿no? La gente decía, doctor, estoy feliz con mi médico. Así, ya no sufro de asma, doctor, porque me coloca mi vacuna mensual. Tu vacuna, por favor, préstame tu receta de tu vacuna. ¿Y qué observo? Que es betametasona de depósito. Veo bien a la paciente, su fascia de luna llena, su jiba, su hirsutismo, su melanosis, ¿no? Todo un cuchín. Pero ella está feliz porque no tiene asma. Eso no es correcto, ¿de acuerdo? El abuso del corticoide. Actualmente, el paradigma de manejo del asma es utiliza antiinflamatorios de manera adecuada, sobre todo inhalados. Trata el asma para evitar que el asma remodele, porque si remodela, el tratamiento va a ser difícil. Siguiente. Por lo tanto, nos damos cuenta de que con el paso de los años, la inflamación ha ido tomando más importancia. El paradigma manejo del asma es el control de la inflamación. Siguiente. Bien, ¿de qué sirve que venga un asmático, yo le dé el inhalador y algo más, ni siquiera le enseñan a usarlo? Señora, 2 puffs cada 4 horas por 3 días, después 2 puffs cada 6 horas por 3 días, después cada 8 horas. Y la señora no sabe lo que es un puff. Llega a su casa, ¿qué es un puff? No sabe, y no sabe utilizarlo. Agarra, y todo se va. O lo típico, agarra, se traga el aire. ¿Y qué te dice después, doctor? Su inhalador me choca el estómago, me genera muchos gases. Claro que está tragando aire. Nadie le dice, señora, agítelo, úselo cámara, o si no, colóquelo en sus labios, cierre los labios alrededor, previamente botó el aire,
cuando aspire, inhale, sáquelo, aguante y cuente en su mente hasta 5 y lo bota suavemente por la nariz. Espera un minuto y lo vuelve a hacer igualito. Y después, señora, enjuáguese la boca, pues. Porque recuerden que, sobre todo los corticoides inhalados, te pueden dar candidiasis orofaringia. ¿De acuerdo? Siguiente. Dile a la persona que, por favor, su familiar con asma no debería consumir alimentos que tengan preservantes, ni colorantes, ni que sacudan ni que barran frente a él, que le cambien la almohada cada 6 meses, que volteen el cojín cada mes, que no tengan perro ni gato, que no se siente, que no se eche cercano a una cortina. Esos detallitos valen muchísimo. Que no haya alfombra, que no use esas colonias exóticas, rojo pasión, furia, lujuria, no sé qué más, rojas, amarillas, anaranjadas, que generan, que no se pinte el pelo, cosa tan sencilla. Y si se va a pintar, que invierte en algo bueno, pues, porque los colorantes de pelo baratos tienen mucho amoníaco, generan mucho cuadro de hiperactividad bronquial. Eduquen al paciente. Mándenle a comprar su flujómetro para que se haga su flujometría, que evite los desencadenantes. Señora, su niño asmático no le dé cualquier pastilla. Si está con fiebre, mejor paracetamol. Mucho cuidado con los AINES. No digo que no se pueden usar, mucho cuidado. Y bueno, dar una educación de cómo manejar el cuadro de crisis y cómo identificar factores de riesgo para llevarlo al hospital. Siguiente. ¿Fumará? ¿Se debería fumar si tienes asma? Se dice que el asmático que fuma está originando que su asma se vuelva resistente a los corticoides. Y se ha visto que el efecto de asma más tabaco potencia el riesgo de hacer EPOC. Polvo doméstico, no animales, y esto ya hemos hablado. Siguiente. Farmacológico, siguiente. De lejos, la terapia inhalatoria es lo más recomendable para el manejo del asma. ¿De acuerdo? Porque va directamente a los pulmones, en menor dosis y con menor efecto sistémico. Yo les doy un ejemplo. El salbutamol, ¿de cuánto viene? 100 microgramos. La tableta de salbutamol viene de 4 y 5 miligramos. Vamos a suponer que prefiero la tableta. Son 5 miligramos. 5 miligramos son 500 microgramos. Sería hacer 5 puffs de salbutamol al hilo. Entonces, ¿cuál me genera más taquicardia? La pastillita. ¿Cuánto demora el salbutamol inhalado en abrir el techo? 2 a 3 minutos. ¿Cuánto tiempo demora la pastilla que me he tomado en broncodilatarme? 1 hora. ¿De acuerdo? 1 hora aguantándome los síntomas. Que vean ustedes. Por lo tanto, de lejos, el inhalatorio es mejor. Siguiente. Y todo va a favor del inhalatorio, pero hay algo que los médicos no lo hacen. ¿Por qué? Porque la administración requiere instrucciones. Y por no querer dar la instrucción o por no querer perder al paciente, porque hay pacientes que te dicen, doctor, tengo asma, pero por favor no me mande inhaladores, de cajón te lo dicen. Tienes tú que hacer toda una especie de intervención para que finalmente lo acepten. Es por eso que muchos colegas todavía siguen manejando asma con jarabes, con ampollas, con tabletas. Siguiente. El MDI se puede utilizar directamente o con aerocámara. Mejor con aerocámara, porque la partícula se digrega mejor. Y se dice que la partícula debe estar entre 3 a 5 micras. Si yo me compro un salbutamol, y aquí quiero ser bien claro, así como uno se puede comer un ceviche de corvina, que es rico, o un ceviche de machete, que es un pescado barato que también es rico, pero que no tiene la calidad de la corvina, en el mercado hay salbutamoles que pueden costar 30 soles o que pueden costar 3 soles. Y aunque no lo quieran, existen diferencias en la bioequivalencia. ¿De acuerdo? Estos que son baratos, muchas veces tú los aprietas y no, digamos así, atomizan el medicamento, lo escupen. Y esa cantidad de partícula es muy grande, tiene más de 10 micras. Eso no va a llegar a tu vía aérea, se queda en tu garganta. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si me voy al otro extremo? Que sea un super MDI que te lleve la partícula a 1 micra. Mal, porque se va de frente a la sangre, vía alveolar. ¿Me entienden o no? Así que un buen inhalador
de 5 a 3 micras para que llegue a nivel bronquial y bronquiolar. Siguiente. Bueno, no solamente hay inhaladores para manejo del asma o problemas obstructivos, hay los dispositivos de polvo seco como este que se llama el Honey Haller. Siguiente. El Discus, que es otro dispositivo. Siguiente. El Turbo Haller. ¿Qué tienen de bueno? Que este tipo de productos no requieren el problema de la coordinación. El paciente gira la manija, se lo coloca en la boca y aspira. Y cuando aspira, el medicamento entra. ¿Qué es lo malo? Dos cosas. Precio. Costo de este medicamento, 300 soles. Y número dos, el medicamento no se siente. Y hay un efecto placebo. Los asmáticos, cuando nos aplicamos el salbutamol, basta que yo sienta que el inhalador impacta en mi garganta, efecto placebo, comienza mi broncodilatación. ¿Me entienden o no? Es como el asmático cuando se da cuenta que se olvidó su salbutamol en la casa. Es como cuando las chicas pierden el celular. Se vuelven locos. ¡Ah, mi salbutamol! ¡Ah! Y les viene la crisis, ¿no es cierto? Siguiente. Cuando hay crisis, podemos utilizar MDI, podemos utilizar nebulizadores. Nebulizador ultras tipo Diego Chorro, que es el que ven en las emergencias, que utiliza mucho oxígeno. Siguiente. O los nebulizadores ultrasónicos que se venden en las casas de electrodomésticos. No se recomienda el uso de nebulizadores como terapia domiciliaria del asma de rutina. No, porque es dar megadosis de broncodilatadores. No se recomienda. Siguiente. Miren los diferentes broncodilatadores que hay en el mercado mundial, no solo peruano. De acción corta, salbutamol, terbutalina, fenoterol. Son los beta-2 agonistas. Y los anticolinérgicos, el más usado es el bromuro dipatropio. ¿Cuándo usamos cuál? Dependiendo. No todo en la vida es fácil. Pregunta, ¿qué harían ustedes si les llega un asmático que se está infartando? Viene el asmático con dolor de pecho, elevación del ST de B5, de B4 a B6, CPK-MB aumentado, troponina T e I aumentadas. ¿Se sigue, Mapper? ¿Qué hace? ¿Lo nebulizas con fenoterol? Al contrario, ¿no? Cuando hay IMA, me acuerdo de la mona, ¿no? Morfina, oxígeno, nitritos y, ¿qué más? Aspirina, antiagregantes. Y también ahí metidos están los bloqueadores, ¿sí o no? Los beta bloqueadores. Pero le pondría propanolol, lo mato del asma. Entonces, ¿qué hago? Llamo a un médico. Lo que hago es bromuro dipatropio, que es un broncodilatador un poquito más suave que el salbutamol, pero que no genera tanta taquicardia. ¿Y qué me queda? Trabajar con corticoides, pues, corticoides sistémicos para que puedan aliviar el cuadro. ¿Me entienden o no? Antileucotrienos, sulfato de magnesio quizás, ¿no? Bueno, hay los beta-2 de acción prolongada, salmeterol, formoterol, indacaterol. Los dos primeros se manejan para asma y EPOC. El tercero solamente para EPOC. Tiotropio y glicopirronio solamente para EPOC. Y la teofilina cada vez se usa menos. Siguiente. Doctor, yo uso mi salbutamol porque es muy bueno. Cada vez que lo uso me siento mejor y comienzo a expectorar. ¿Es que el salbutamol es un expectorante? No. Broncodilata. Y a broncodilatar los tapones salen. Mejora la calidad de vida. Mejora los síntomas. Mejora aclaramiento mucociliar. Es muy bueno. Pero no todo en la vida es así de bueno. ¿De qué se quejan los pacientes que usan salbutamol? Principalmente tremor y taquicardia. Siguiente. Los efectos adversos entonces de estos, tanto fenoterol o salbutamol. A propósito, salbutamol y fenoterol se les llama SABAs. ¿Qué significa SABA? Beta agonista de acción corta. Miren, trabaja a los 2 a 3 minutos y tiene un efecto de hasta 6 horas. Siguiente. Los que tienen acción prolongada se les llama LABAs, beta agonista de acción prolongada. Trabajan de entre 1 a 10 minutos su inicio de acción y están en actividad 12 horas. Siguiente. Lo que les decía, los beta-2 son muy buenos. El efecto adverso más frecuente, lastimosamente, tremor muscular y palpitaciones. Pero es un efecto que puede ser tranquilamente manejado.
al paciente se le pide que se siente, que se calme, difícilmente va a llevarlo esto a una fibrilación auricular, ¿no? Bueno, puede provocar también calambres. ¿Por qué? Porque los beta 2 secuestran el potasio al intracelular. ¿De acuerdo? Siguiente. Anticolinérgicos, bromuro de hipatropio. ¿Cuándo uso bromuro de hipatropio? Asma en cardiópatas, asma en niños, asma con muchos síntomas nocturnos. Pero ¿en quién no debería utilizar bromuro de hipatropio? Mucho cuidado. En viejitos con problemas de próstata, porque genera obstrucción urinaria, retención urinaria. Y mucho cuidado con los pacientes con glaucoma. Siguiente. Tiotropio es un anticolinérgico de acción prolongada que se usa sobre todo en EPOC, aunque se está ensayando en asma. Siguiente. Ahora, otro problema del bromuro de hipatropio, si se lo aplican en la boca, tiene un sabor como que estuvieran chupando una aspirina, te deja la lengua amarga. Es por eso que si van a mandar bromuro de hipatropio, mándenlo con aerocámara. Aquí está, mucho cuidado con glaucoma, mucho cuidado con prostáticos. Siguiente. Bien, ¿cómo controlo el asma? Con corticoides inhalados. En el mercado tenemos beclometasona, budesonida, fluticasona, principalmente. Doctor, no le quiero dar inhaladores a mi paciente porque está embarazada. Ese es un mito erróneo. A la mujer embarazada se le puede dar los medicamentos para el asma, sobre todo budesonida, beclometasona y salbutamol, en cualquier momento del embarazo, porque la cantidad que pasa hacia sangre o hacia el feto es mínima. Y lo que sí se ha visto, que si una mujer asmática está embarazada y está su asma no controlada, ese nene va a nacer con bajo peso, ese nene va a nacer con defectos neurológicos, ese nene puede nacer prematuro o puede ser abortado. Así que los riesgos-beneficios, en este caso los beneficios, superan a los riesgos. ¿De acuerdo? El uso de salmeterol, fluticasona, formoterol, budesonida, se recomienda no hacerlo hasta después del primer trimestre, porque no hay muchos ensayos todavía sobre teratogenicida. Glucocorticoides sistémicos, prednisona, prednisolona, dexametasona, hidrocortisona, betametasona y metilprednisolona se pueden usar, sobre todo cuando el paciente está en una fase inestable o ha salido de una crisis, por periodos cortos y después se pasa al inhalatorio. No se recomienda prednisona como terapia de mantenimiento, por lo que ya sabemos sus efectos adversos. Beta-agonista de acción prolongada, ya acabo de decir, salmeterol y formoterol, se usa sobre todo asma que tiene difícil control, asma con síntomas nocturnos, asma en donde el paciente no se controla con solamente corticoides inhalados. Omalizumab es un anticuerpo anti-inmunoglobulina E. Me salté modificador de leucotrienos. Perdón, modificación de leucotrienos. Hace 20 años apareció este medicamento, se llama Montelukast, y decían de que era un medicamento que era la cura para el asma. Después se vio que no era así, se vio que ayudaba en algún tipo de asma. Actualmente se ha visto que ayuda mucho en pacientes con asma con mucho componente alérgico, asma asociada a rinitis, asma con síntomas nocturnos y asma inducida por el ejercicio. Su mecanismo de acción bloquea los receptores de leucotrienos. ¿De acuerdo? Se puede usar por mucho tiempo. No es, a propósito, no es corticoide, no es AINE, es antileucotrieno. Es una familia nueva. Omalizumab, antihemoglobulina E, es un medicamento biológico, es un anticuerpo monoclonal. Se coloca subcutáneamente cada 15 días en pacientes con asma alérgica severa. Tienen que tener eosinofilia, inmunoglobulina E por encima de 1000. Suena bonito. ¿Cuánto cuesta la ampolla? 1500 a 1900 soles subcutáneo cada 15 días. Por 3 a 6 meses. Saquen número. ¿De acuerdo? Las cromonas ya no se usan, eran estabilizadores de los mastocitos, ya no se usan. Y por último, teofilina y aminofilina, que ya se están dejando de usar. Siguiente. Voy a pasar un poquito más rápido porque nos gana la hora.
Bueno, corticoides, vemos corticoides inhalatorios. Los tres se pueden usar en niños. Los tres se pueden usar en embarazadas. ¿Cuál es el más seguro? La budesonida. La budesonida se ha visto en niños de que afecta mucho menos el cartílago de crecimiento, porque sería mentirles decirle que son completamente inocuosas. Pueden provocar un pequeño defecto, pero muy chiquito. Siguiente. Beneficio supera alto riesgo. Cuando utilicen corticoides inhalados, que el paciente se enjuague la boca, porque le puede aparecer candidiasis, disfonía, tos o aftas. Que aparezca efectos sistémicos, eso es bastante raro. Siguiente. ¿Cómo manejo el asma a nivel domiciliario? Esta tabla es del GINA. GINA es la Iniciativa Global contra el Asma. Es un consenso de expertos que aparece cada año, cada 2 o cada año. Y miren acá, vemos los steps o los pasos, para que me entiendan. Tengo un paciente que tiene asma a las 500, solamente cuando hay cambio de estación. Entonces yo puedo manejarlo con salbutamol en necesidad. Usando salbutamol cuando se te cierra el pecho. En el grupo 2, tengo un paciente que ya tiene un asma que le molesta en las noches o se levanta desesperado para inhalarse. Aquí sí debo colocarle dosis bajas de corticoide inhalado y probablemente le puedo dar Montelukast. Paso 3, tengo un paciente que ya tiene un asma más persistente, tiene limitación de actividades, entonces le debo agregar a corticoide inhalado un beta 2 de acción prolongada. O a lo mejor le aumento la dosis de corticoide, o le aumento leucotrienos, o antileucotrienos, o teofilina. ¿Se dan cuenta o no? Cuando el asma es cada vez más rebelde, se le van metiendo más cosas. El manejo del asma es un arte. Cuando yo recibo un asmático, no crean que a la primera le atino, Yo le digo, vamos a comenzar con este esquema. Nos volvemos a ver en un mes. Si todo va bien, seguimos. Si no, vamos a tener que agregar algunas cosas. Y el paciente se va con esa idea. Doctor, me he sentido un poquito mejor, pero todavía se me cierra el pecho. Ya, debo ajustar el tratamiento, a ver qué cosa le agrego. Tengo que yo recibir al paciente en el futuro y que me diga, doctor, estoy curado, ya no tengo asma. Ese es mi objetivo. Ya sabemos que no es que esté curado, el asma no se cura, está controlado. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Qué pasa con las crisis? La crisis es otro mundo. Las crisis pueden ser leves, moderadas, severas, estatus o casi fatales. ¿Qué diferencia severa de estatus? Que un paciente llega muy mal a la emergencia, lo nebulizas, le metes corticoide, le das oxígeno y al cabo de media hora sigue tan mal como cuando llegó. Eso es estatus. Tanto estatus como casi fatal que te puede matar se debe manejar en la UCI. Siguiente. Yo sabré qué tan severo es el asma del paciente viendo algunos estigmas clínicos, como de, por ejemplo, falta de aire, sobre todo si el paciente presenta disnea al reposo, en este caso si fuera niños. Si el paciente tiene problemas para articular palabras, probablemente ya no pueda ni siquiera hablar porque se agita al hablar, porque tiene taquimia, porque presenta movimientos paradójicos o tirajes. Siguiente. Porque presenta, aquí está, movimientos paradójicos, las sibilancias que tienden a desaparecer en la crisis severa, lo que se llama tórax silente. Cuando el paciente está taquicárdico o hipertenso al inicio y termina finalmente bradicárdico o hipotenso, ese paciente se está muriendo de asma y se puede morir por asma. Si el paciente presenta pulso paradójico, que ya saben es ese cambio de presión arterial echado y sentado, más de 10 milímetros de mercurio. Si yo veo que ese pulso paradójico va aumentando cada vez más, se está comportando como taponamiento cardíaco por la hiperinsuflación pulmonar. Entonces estoy ya frente a un paciente que se puede morir por asma. Siguiente. Si el paciente yo le hago una función pulmonar, lógicamente va a tener muy disminuido el BEF1 o el flujo expiratorio pico. Y los pacientes en estado asmático severo van a tener a hacer hipoxemia e hipercapnia por agotamiento muscular. Bueno, tengo mi paciente muy severo. Siguiente. Los pacientes que tienen asma bronquial, a medida el asma bronquial en crisis es más severa, van a ser
hipoxemia y van a hacer hipercapnia por agotamiento ventilatorio. Estos pacientes en grupo 3 y 4 deben pasar a la UCI. Quiero que sepan que hay pacientes con asma que terminan intubados y en ventilación mecánica. Siguiente. Todo paciente con crisis de asma se le debe pedir AGA a toditos. Y en el AGA que debo ver la fracción inspirada, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, la saturación, la gradiente alveolar arterial y el PAF. Llevaron ayer o el martes la clase de insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Con el doctor Saavedra. Que ya saben lo que es una IRA, ¿sí o no? Ya saben. Aquí yo puedo ver, ¿está o no está en IRA? ¿Está o no está en insuficiencia respiratoria? La respuesta es sí. ¿Por qué, doctor? Si a mí me dijo el doctor que debe ser presión de oxígeno parcial de 60 para abajo, ¿sí o no? Y aquí está en 84. ¿Por qué dice que sí? Porque recuerden que debería ser 60, pero con fracción inspirada al 21%. Aquí está con fracción inspirada del 40%. ¿Cuál es la oxemia esperada según el FIO? Es el FIO por 5. 40 por 5, 200. Y aquí solamente llega a 84. Así que de hecho que sí está en insuficiencia respiratoria. La gradiente debería ser hasta 15. Está en 177. Tiene una pared de cemento entre su alveolo y su capilar. Y el PAFI está en 186, parece que dijera. Lo normal es que sea más de 300. Este paciente está en una franca insuficiencia respiratoria. Siguiente. ¿Qué dice el GINA en el caso de crisis? Siguiente. Bueno, evalúo al paciente, evalúo y veo en qué tipo de crisis está. Inicialmente le brindo oxígeno, lo nebulizo o lo inhalo con salbutamol o fenoterol, le agrego corticoides sistémicos y voy evaluando su respuesta. Si después de una hora el paciente va recuperando, probablemente ya pueda pasarlo a sala de hospitalización. Pero si el paciente sigue mal a pesar de esto, debo considerar que puede ser un asma casi fatal o fatal. Este paciente lo debo pasar a observación o probablemente a la UCI. Miren, en los pacientes con crisis de asma severo se usa el magnesio. ¿Qué tiene que ver el magnesio con el asma? El magnesio, cuando se aplica en un asmático, compite con el calcio a nivel de los túbulos sarcoplasmáticos del músculo liso de la vía aérea, favoreciendo una relajación de la musculatura bronquial y por ende broncodilatación. ¿De acuerdo? Siguiente. Yo me acuerdo cuando lo veo al doctor Alvela, el magnesol, ¿no? Todo el mundo dice, este está mintiendo. No, algo de cierto hay con el magnesio, hay algo de cierto. No digo que usen magnesol para el asma, pero algo de cierto hay. Si el paciente, después de estar en tratamiento, tiene una respuesta adecuada 1 a 2 horas de iniciado, se puede ir a la casita. Si el paciente tiene una respuesta incompleta o pobre, debe quedarse en el hospital todavía, ya sea en observación o si no, pasar a la UCI. Y si pasa a la UCI, hay que considerar la posibilidad de intubación y ventilación mecánica. Siguiente. Asma severa o grave. Típicamente, ¿qué dice este artículo que apareció en el American Journal of Respiratory Critical Care? Habla de que todo paciente que tenga PIF menor de 50, BEF1 menor de 50, diaforesis, imposibilidad para hablar, politirajes, taquicardia, taquimia, pulso paradójico, desaturación y que no responda al tratamiento, es un paciente con asma grave y debería pasar a la UCI. Siguiente. Miren, si tú tienes un paciente y no lo manejas bien, se te puede morir. Que no te tiemble la mano para usar corticoides en el asmático. Hay solamente un caso en que sí ten cuidado, el diabético. Porque el asmático diabético que le metes corticoides en pastos, recuerden que el corticoide te va a generar un estado de hiperglicemia severa. Ten mucho cuidado ahí. Siguiente. Si lo tienes que hacer, hazlo pues, pero con infusión de insulina. ¿Me entienden? Para controlarlo. Bueno, asma casi fatal es una de las formas más severas de asma. El paciente está hipercápnico, acidótico, encefalopático, se puede morir y debe pasar a la UCI para ser intubado y conectado a ventilación mecánica. Siguiente. ¿Se mueren por asma? Sí.
En el Perú se mueren, pero no sabemos cuántos. La mayoría se muere pidiendo ambulancia al SAMU, al seguro, a las EPS, y no porque el tema sea malo, sino es por la demanda, ¿de acuerdo? La cantidad de ambulancias, según estudios, es una fracción de lo que se requiere realmente en el país. Aparte que tú llevas al paciente por la Panamericana Sur o por la carretera central, a ver cuántos le ceden el paso a la ambulancia. Es un problema. La mayoría mueren. Y si llegan al hospital, entra en un estado de hipoxia severa que terminan con daño del sistema nervioso central. Siguiente. Voy a abreviar un poquito. ¿Quiénes se pueden morir por asma? Aquellos que tengan antecedentes de asma severa previa, pacientes que han sido intubados por cualquier cosa anteriormente, pacientes que han estado en la UCI por asma, pacientes que están constantemente yendo a la emergencia a nebulizarse o se han hospitalizado más de 2 veces durante el último año por asma, pacientes que usan más de 2 inhaladores de salbutamol, por ejemplo, en un mes, tan constantemente con el salbutamol, más riesgo de que dé un asma que los mate. Pacientes que usen más de 3 medicamentos para el asma a la vez. Pacientes que están utilizando corticoides de manera persistente sin respuesta adecuada. Pacientes obesos, cardiópatas, bronquiectásicos. Pacientes que tienen infecciones respiratorias constantes como los inmunodeprimidos. Siguiente. Pacientes que tienen polimorfismo genético. Esto es muy interesante. Hay gente que usa salbutamol. Sigue cerrado el pecho. ¿Qué pasó? ¿El culpable es el fármaco? ¿Fármaco de mala calidad? No, el fármaco es buenazo. El defectuoso es él. Tiene sus receptores de beta 2 alterados. Sus células expresan receptores beta 2 alterados y no van a actuar de manera adecuada. Se llama polimorfismo genético. Y así también puede pasar con receptores de corticoides. Piña, pues, es un problema genético. Pacientes psiquiátricos. Pacientes con asma frágil. ¿Qué es asma frágil? Estoy con el BEF1 en 60. Me aplico salbutamol. Me hago espirometría y me sale BEF1 en 120. He aumentado 60 puntos. ¿Eso es bueno? No. Me dice que es un asma muy variable, que se cierra y se abre de manera muy exagerada. Se le llama asma frágil o también asma. Y esas personas tienen riesgo de morir por asma. Pacientes que fuman, creo que más bien está. Pacientes que tienen neutrófilos en la mucosa respiratoria como célula preponderante de su inflamación. Siguiente. Se pueden morir por asma. Los que fuman, los pobres y los malos perceptores de síntomas. ¿Estás con asma? No, doctor, estoy tranquilo. A ver, ponme el estetoscopio. Es un concierto de rock, pero él está tranquilo. Se llama pobre perceptor de síntomas. Siguiente. Miren acá, rapidito. Este es un paciente con asma frágil. Miren, tenía 46% de BEF1. Le aplicaron salbutamol y mejoró 54%. Una barbaridad. Es un asma bronquial muy lábil. Acá miren, tenía 0,78 y después de la aplicación mejoró y llegó a una elevación de 32% con respecto al inicial. Demasiada variación del BEF1 es un asma frágil. Siguiente. Bien, ya para acabar, paciente que no habla, confuso, agitado, bradicardio, cianótico o que hace paro, ese paciente debe ser intubado y con ventilación mecánica. Siguiente. Bueno, aquí estamos con 20 kilos de más en Uruguay en un congreso. Siguiente. Tratamiento de los pacientes que tienen asma severa. Ante todo, el ABC. ABC ya sabe, mantenimiento de la parte respiratoria hemodinámica. Oxigenoterapia. Alivio de obstrucción con beta-2 agonistas. Ya no solamente nebulizados, también en infusión parenteral. Hay salbutamol endovenoso. Hay epinefrina endovenosa, si es que no sabían, se maneja por boca de infusión, corticoides sistémicos y lógicamente prevención de recaídas vienen factores encadenantes. Siguiente. Oxígeno, beta-2 agonistas nebulizados o inhalados, corticoides sistémicos, monitoreo gasométrico, valorar ventilación mecánica, sobre todo si está haciendo hipercapnia, uso de sulfato de magnesio, que es el heliox, es una mezcla de oxígeno con helio. No es que el helio sea un broncodilatador. Lo que se ha visto es que el helio hace que el fenoterol
llegue hasta el último rincón de la vía aérea, mejorando el efecto broncodilatador. Y siempre pedir placa de tórax. Siguiente. Miren, asmático severo. Hay una radiolucidez exagerada de los campos pulmonares, ¿no? Parece un enfisema, ¿sí o no? Por atrapamiento aéreo. Un asmático severo. ¿Por qué? Por tuberculosis. Los pacientes con asma tienen más riesgo de hacer TBC que los no asmáticos. Y la TBC desencadena su cuadro de asma. Siguiente. Bueno, puedo utilizar salbutamol, fenoterol, bromuro hipatropio, epinefrina, subcutánea o si no, por vía endovenosa por infusión. Siguiente. Salbutamol, ya sea con inhalador, 4 puffs cada 10 minutos, o si no, nebulizado. La nebulización puede ser cada 10 minutos, cada hora, cada 2 horas, o si no, nebulización continua. ¿Qué se debe monitorizar si yo nebulizo continuamente con salbutamol o con cualquier otro beta 2? Nivel de potasio y el EKG. ¿De acuerdo? Induce hipopotasemia. Siguiente. Siguiente, vamos a avanzar esto. Terbutalina, salbutamol en infusión, epinefrina. Existe esto en las grandes UCIs y se puede utilizar, pero con bomba de infusión. No se les ocurra meter epinefrina endovenosa en bolo. Lo matan al paciente. No se recomienda el uso de infusión de estos adrenérgicos. ¿Por qué? Porque puede haber problemas en pacientes pediátricos, en pacientes cardiópatas, en pacientes que tengan paro respiratorio inminente. Hay que tener mucho cuidado. Siguiente. Bromuro hipatropio, ya lo he dicho, se puede utilizar sobre todo en asmas severas en pacientes cardiópatas. Siguiente. Aminofilina. Yo siempre los agarro a los chicos que rotan en el 2 de mayo. ¿No? Dime cómo le aplicas aminofilina a un paciente y ocurre un silencio verbal. ¿De acuerdo? Es que es difícil. Ampolla de 250 diluida en 100 cc de dextrosa, no de cloruro porque precipita. Y lo paso en una infusión a dosis de 6 a 8 miligramos kilo en 20 minutos. Para después pasarlo en una infusión de más o menos 0,6 a 1 miligramos kilo las siguientes 12 horas. Y después, infusión continua de 0,3 a 0,5. O sea, es medio fregado. ¿Y qué tanto bueno tiene? Tiene una actividad broncodilatadora débil, así que su uso ya no es muy recomendable. Siguiente. Oxígeno. Mucho cuidado con el uso de oxígeno en pacientes crónicos. Pregunta, ¿el oxígeno mata o no? Sí. ¿Cómo me puedo morir con oxígeno? Si soy crónico, si tengo hipocratismo digital y me dan mucho oxígeno, me deprimo, ¿sí o no? ¿Y por qué me deprimo? Porque la hipoxemia es el principal estímulo ventilatorio a nivel de los quimiorreceptores periféricos. ¿De acuerdo? Si yo le doy mucho oxígeno a un paciente, así de sencillo, el bulbo y la protuberancia dejan de formar estímulo ventilatorio y entro en apnea. Así que mucho cuidado. Bueno, si no tengo problema crónico, dale oxígeno, pues, sobre todo en niños y en gestantes. Siguiente. Bueno, corticoides. ¿Cuál es el mejor corticoide para crisis? La metilprednisolona, porque se ha visto que tiene un efecto de acción más rápido, con menores efectos gluco y mineralocorticoides, seguido de cortisona y después dexametasona. Siguiente. Aquí está las dosis, voy a avanzar. Siguiente. Sulfato de magnesio. ¿Cómo doy el sulfato de magnesio? La ampolla viene de 1 gramo. 2 ampollas en 100 cc de cloruro de sodio y lo paso en 20 minutos. Y después puedo mantenerlo en infusión 12 gramos, que es decir, 12 ampollas en 1 litro de dextrosa con electrolitos y pasarlo en 24 horas. ¿De acuerdo? Siguiente. El helio, que se usa muy poco porque helio en el hospital no hay. Siguiente. Y por último, si el paciente está en falla ventilatoria, ¿qué me queda? Ventilación mecánica. Si el paciente está, doctor, me ahogo. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Dónde vives? En La Victoria. Está consciente. Entonces es candidato para ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué significa no invasiva? Una mascarilla que le sople el aire, prácticamente le ayuda a respirar sin necesidad de intubarlo. Pero si el paciente está, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vive? Encefalopático. A ese paciente lo intubas y tienes que pasarlo a ventilación mecánica invasiva. ¿Me hago entender? Siguiente. Aquí está, miren, diferentes formas de ventilación mecánica no invasiva.
Siguiente. Y lógicamente, si el paciente está encefalopático, con hipoxemia refractaria, con hipercapnia persistente, con signos de fatiga, con hemodinamia alterada o que se va al paro cardiorrespiratorio, intúbalo, no te queda otra. Siguiente. Intubación. ¿De acuerdo? Manejo en UCI. Siguiente. Muy bien, ya esta es la última de esta primera parte. Retrocede, por favor. Lo ultimito, calientita. El uso de omalizumab no es tan calientita, está tibio ya. Nuevos antiinterleuquinas. Han aparecido los nuevos medicamentos para el manejo del asma. El libriquizumab, un antiinterleuquina 13. El mepolizumab, un antiinterleuquina 5. Ya van a salir el próximo año. Y lo que ha salido es el manejo broncofibroscópico del asma. Es decir, pacientes con asma persistente, severa, le metemos el broncofibroscopio y le introducimos una sonda que comienza a quemar el músculo de la vía aérea con una especie de rayos, los que se utilizan para los microondas, ¿me entienden o no? Siguiente. Este es el equipito. Aquí está un servidor. Este es el equipito. El equipito se llama termoplastía endobronquial. Esto me acuerdo, fue en un congreso en México y aquí vemos el equipo, ¿no? ¿El problema cuál es? ¿Cuánto cuesta el equipo? $90,000. ¿Y cuántos pacientes vas a ver al año con eso? Menos de 10 al año. No, desde el punto de vista financiero no va. ¿Me entienden? Pero quiero que sepan que hay ese tipo de manejo. Siguiente. ¿Hasta acá se entendió asma? ¿Me está claro?